Bienvenidos a Almas en Sintonía, este espacio donde hablamos de yoga, meditación y todo lo relacionado con el bienestar del ser humano. Hoy vamos a tener como invitado a Edgar Aguilar, un gran amigo de nosotras y de Shanti. Él es escritor, es un yogi, meditador, psicólogo, tanatólogo, bueno, de todo. Él nos va a hablar sobre su nuevo libro que habla de la meditación, justamente este gran antídoto para todos los males que hoy nos aquejan y que nos han aquejado por toda nuestra existencia. El libro de él es El arte de meditar y sus frutos y nos va a hablar sobre todo del tomo número 2 que recién ha publicado. Bienvenido Edgar a Almas en Sintonía. Como yo estaba diciendo al inicio de este programa, era que sobre todo hoy día íbamos a hablar con usted sobre los libros que ha hecho, que el primer tomo del arte de meditar y sus frutos habló sobre la conciencia corporal e inteligencia emocional. Y este segundo libro, que recién está publicado, habla del cerebro meditador. Entonces, dentro de lo que yo he leído y he visto del libro, que por cierto lo felicito porque está muy bien hecho, muy bien escrito, explicado, es claro y en un léxico bastante alcanzable a todos, porque a veces la parte científica, neurocientífica puede ser a veces muy engorrosa, ¿no? Difícil de entender, pero está bastante claro. Entonces, me llamó la atención lo que dice usted al principio, que quiso llamar a este libro como ser arquitectos de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, quería que ahondemos un poquito en esa parte inicial. Ya, gracias Laurita y Lorena por esta invitación y también a quienes pues dan el tiempo también de escucharnos. Sí, arquitectos de nuestro cerebro parecía muy bien porque se trata de construir, ¿no? Nosotros nuestra propia realidad a partir justamente de cuidar el cerebro, de conocerlo primero, de nutrirlo adecuadamente, no solo en base a la alimentación, sino a base también de las experiencias de vida que tenemos. Y es algo en lo que coinciden todos los neurocientíficos, sea cualquiera el ámbito en el que ellos, digamos, investigan, y que es uno del constructor de su propio cerebro. Empezando con la neuroflexia o la neuroplasticidad. Primero con una alimentación, ¿no? El cerebro consume el 20% de toda la energía que recibe nuestro cuerpo. El 20%, aunque es el 2% del peso corporal, consume el 20% de todo lo que le damos. Es por Claro. la importancia que tiene, porque el cerebro está al servicio de todo el resto del cuerpo y sus funciones, entonces consume más energía. Incluso a veces uno cree que debe nutrirse solo por la parte física, los músculos. Es el cerebro el que consume más energía. Todos te hablan de que de ti depende, pues, de tus hábitos de alimentación, de ejercicio, de prácticas como las que vamos a hablar seguramente, del yoga, la meditación. Depende mucho qué cerebro tenemos y por consiguiente las operaciones propias del cerebro, que son las cognitivas, ¿no? Como está nuestra memoria, Claro. nuestra capacidad de aprendizaje, en fin. Así que ponerle arquitecto de nuestro cerebro era una buena idea. En general, somos los arquitectos de todo, ¿no? De lo que hacemos. Normalmente buscamos responsables, ¿no? Las circunstancias, los otros, pero no decimos, no, es mi culpa o es mi acierto. Los Responsabilidad, claro. responsables, justamente, mire, justamente el término, yo este término lo tengo claro desde hace más de 45 años cuando empecé a meditar y sobre todo leí el libro del Padre Dávila, nuestro maestro, en su libro sobre concentración y meditación llamado Las llaves de tu reino, porque él decía que la concentración y la meditación son los caminos idóneos para llevarte
dentro de ti mismo, hablando en términos espirituales, incluso, no sé si religioso, pero sí del Evangelio, el reino de los cielos está dentro de ti. Él decía, aquí el que manda eres tú en este reino. Si vas a la conquista de ese reino interior a través de las prácticas de la concentración y meditación, y eso es muy hermoso, porque por una parte te trata con dignidad, tú eres el responsable, ¿no? Y por otra parte te da también esperanza de saber que si no tienes las cosas, no estás contento con tu vida, es algo que puedes corregir, mejorar. No es que se haya desplomado algo en ti, sino que tú eres el edificador, el constructor de la realidad que quieres, de la que vives, empezando por nuestro cerebro, que es la base material, digamos, de nuestra mente y de nuestras cogniciones. Así que hablar de arquitecto de nuestro cerebro era muy acertado. Claro, Pero yo opté por un cerebro meditador para estar un poco en sintonía, es sintético, en sintonía con esta era de la neurociencia, porque estamos en la tercera década más importante de las investigaciones neurocientíficas. Hace 40 años no se podía hablar a nivel que se habla ahora. claro, Así que eso Claro. sería en relación a lo que ha destacado muy, digamos, acertadamente Laurita. esa neuroplasticidad tiene que ver, sí, ¿no? Como usted decía, es como una arcilla, ¿no? Como una plastilina que podemos estar moldeando nosotros con nuestras actividades, con nuestras experiencias, pero también existe pues mucha gente que dice, yo soy así, así me quedaré, ya no voy a cambiar, ¿no verdad? Que eso es la gran mayoría de las personas, sobre todo ya a edades avanzadas, ¿no? Y lo que me pareció gratificante es saber que a pesar de la edad, ese cerebro sigue maleable, ¿no? Justamente la meditación es la que a uno le da esa apertura de saber que uno puede todos los días hacer un cambio o estar más abierto, más conectado, porque sí, tal vez las otras personas que no son practicantes de la meditación y que dicen, yo ya soy así, así me voy a quedar, entonces no tienen esta visión, ¿no? De que pueden hacer cambios en su vida, en sus rutinas. Entonces eso me pareció alentador, que a pesar de la edad podamos seguir moldeando nuestro cerebro. Ahí hay muchas cosas que decir, Laurita y Lorena. El cerebro es la base de todas las investigaciones, por ejemplo, en computación, inteligencia artificial. Se habla del disco duro, comparan con el cerebro, las redes neuronales, que es Ajá. el premio Nobel en física el año pasado le dieron a físicos que hicieron los primeros, por ahí a inicios de los 80 los primeros, digamos, simulacros le llaman rutas neuronales porque era una simulación del cerebro, cómo operan. Ujú. De hecho, esa frase acuñada es netamente, pues, biológica, si cabe el término, pero es un término ahora de la inteligencia artificial, básicamente, la base, ¿no? Que es, digamos, la permutación de datos, ¿no? De inputs, de señales. Ujú. Claro, Los Sí, inputs entonces en el cerebro, si usted final parte del punto de vista que tiene 80.000 millones de neuronas, de neuronas. 80.000 millones de neuronas, tantas como estrellas tiene nuestra galaxia, o soles, por decirlo como. La cantidad de conexiones es impresionante, por eso te dicen, es flexible. A ver, el cerebro madura. El cerebro tiene un proceso de maduración de 20 y ahora se cree que hasta 26, 27 años para que esté formado. Por eso es que es importante que adquirir buenos hábitos. El cerebro nace y sigue creciendo, creciendo, creciendo hasta los 20 años, pongamos. Ahí ya no crece más, pero sigue desarrollándose y enriqueciéndose porque lo que va sumando son las conexiones entre las neuronas, o sea, la sinapsis. ya, Así es. Eso es lo que hay que entender, que el cerebro sigue madurando. Ujú. Y hace algunos años se creía que ni siquiera no se renovaban las neuronas. Hoy eso es un mito. Sí se Claro. renuevan algunas, sobre todo en ciertas áreas del cerebro, ¿no? Pero más allá de eso, lo que interesa no es tener más neuronas, sino más conexiones neuronales. Cada neurona puede Neurona. conectarse hasta con 10.000 neuronas. El Imagínate. número de conexiones dicen que es mayor al número de átomos en el universo. Sí, así de sencillo. O sea, el Sí. número de conexiones, nos parece, ¿cómo sale? 80.000 millones de neuronas. Que cada neurona puede conectar desde 1.000 hasta 10.000.
Eso da un número tan astronómico que es más grande que los átomos en el universo. Estamos hablando de trillones, de trillones, de trillones, de cosas ya inimaginables. Y Sí, uno dice, ¿cómo será eso? Pero es fácil darse cuenta de lo que puede significar esa cantidad. Si el 64, que son los tableros de, digamos los cuadritos de un tablero de ajedrez, 64, ya te dan números de millones y millones. ¿Qué sí, será? 80.000 millones sí, en posibilidad de combinarse con otros. Puede dar un número tan astronómico. ¿Qué será pues 80.000 millones de neuronas que pueden irse multiplicando? Queremos hablar, graficar un poco todas las posibilidades de que tiene el cerebro. O sea, la maleabilidad es justamente eso, la capacidad de transformarse. Entonces, decir que el cerebro es un disco duro es ilógico, porque duro no es, porque ¿no? se enriquece. Tampoco es líquido, porque nosotros tenemos ciertas cosas ya fijadas. Si fuera muy líquido, no se pudiera imprimir recuerdos ni memorias. Necesita un término Una densidad, medio, claro. Ujú. una densidad adecuada para que no sea Se rígido, fijen, tan rígido y tampoco tan líquido que no pueda retener nada, ¿no? claro. Entonces, es interesante el término neuroplasticidad, la plasticidad del cerebro, no, no como el plástico, no como la No, arcilla. por la, por Claro. la maleabilidad, claro, Sí, sí. Y es verdad, ahorita muchos dicen yo ya soy así, ¿no? Es porque tenemos en el cerebro también algo que consolida la memoria, los hábitos, las rutinas. Entonces, yo ya soy así. Es difícil quitar un mal hábito, pero no claro, imposible. así es, Cuesta. Entonces, cuesta. yo ahí mismo en ese capítulo desarrollo como místicos y yogis, por ejemplo, Yogananda, que sin conocer hace un siglo de neurociencias ya te daba los Uf, mecanismos, incluso el mismo lenguaje, no, el mismo lenguaje. claro, Las investigaciones de ahora lo único que están es dando razón a los yogis, a los meditadores, que desde hace años claro. y años practican y enseñan esto, no a uno, ni a dos, ni a tres, ni en un laboratorio para obtener un certificado de que esto es una verdad que se ha descubierto, científica, provisional además, porque la ciencia es siempre provisional. No, que desde hace Sí, claro. miles de años vienen practicando y bueno, y sobre todo enseñando a millones de personas y es un testimonio claro de lo que dicen, ¿no? Así es. Eso tendría relación justamente a cómo se aplicaba en la vida el resultado de meditar, o sea, cómo se veía, cómo se reflejaba en la vida. Y esa era la máxima comprobación, estar en paz, no ser violento, entrar en hábitos, hábitos cotidianos pues diferentes, saludables. O sea, te invita a eso, ¿no? La meditación y esa neuroplasticidad es como que te invita a cambios más sutiles, ¿no? A cambios más amables. Y, y lo que decía Lauri es una parte que la gente se pone como muy terca en decir yo no cambio, no, así soy, por comodidad o por miedo al cambio, ¿no? Claro. Justamente, porque no sabes, o sea, es como el desconocimiento de quién voy a ser si hago esos cambios, ¿no? Es como que me quito la personalidad y uno se vuelve así como, esta soy yo, este soy yo. O Claro sea, que sí, lo único seguro es que siempre estamos cambiando. así es. Siempre estamos adaptándonos, creciendo. Entonces, es el tema que yo abordo en ese primer capítulo de ese libro, La neuroplasticidad. Y como decía ahorita, que nosotros hay personas, no solo personas, nosotros mismos tenemos cosas que no las cambiamos. Y Por tiene que ser así, supuesto. Ujú, tiene que ser así, nuestra forma de ser, nuestros valores, aquello que nos da cierta identidad, ¿no? claro, Nos da cierta identidad. ¿Por qué? Porque también necesitamos esa estructura, digamos, ¿no? claro, Básica, claro. mínima y dentro de esa estructura es que vamos enriqueciéndolo. No es que nos despersonalizamos o cambiamos porque meditamos y No, adoptamos otro tipo de otro, culto. No, claro, no, 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 así no. es. Somos No, nosotros pues mismos, no. pero más enriquecidos, Sí, ¿no? sí. Y ese enriquecimiento es a varios niveles. Sí, bueno, y dentro de esos cambios, pues está también este otro fruto que es la creatividad, ¿no? Y cómo, sí, por mucho tiempo se ha hablado de la creatividad únicamente hacia el lado artístico, ¿no? La música, los pintores, escultores, ¿no?
y bueno, y ya en la parte, en el tiempo moderno, pues los diseñadores gráficos, o qué sé yo, esos son los creativos. Pero realmente la creatividad está en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? O sea, podemos, uno va, abre la refrigeradora y resulta que tiene una zanahoria, un huevo. Y ahí uno tiene que ver qué Hace hace, ¿no? pancake y se hace pancake. Y Lorena me hizo unos pancakes hoy día de zanahoria deliciosos. Entonces, así, y también la creatividad para la resolución de problemas, ¿no? Cuando uno está en una situación Premiante. complicada y uno dice, a ver, ¿cómo soluciono esto? ¿Cómo hago? ¿Cómo, no? Y esa proactividad. Entonces, esa también es uno de los frutos que nos da La la meditación. Pero lo que me resultó más interesante todavía fue lo de los tipos de la inteligencia, ¿no? En el primer libro usted hablaba de la inteligencia emocional, pues que es algo que también está un poco de moda, aunque ya tiene bastante tiempo que se habla mucho de esta inteligencia emocional, ¿no? Que se descubrió o se empezó a hablar hace pocos años, ¿no? Que realmente se pensaba, "Ah, pero esta persona es inteligente y reacciona de tal o cual manera, ¿no? Entonces ahora se dice, no ah, es puede que solucionar. no tiene inteligencia emocional Ujú. o cosas así, ¿no? Entonces, pero hay un sinnúmero de inteligencias que usted menciona en el libro y yo dije, wow, o sea, ¿cómo ahora se puede ir analizando con tanta minuciosidad esto, ¿no? Sí, realmente nosotros no tenemos idea de la belleza que somos, o sea, y no es que nosotros sepamos, digo, ¿no? Pero estamos en mejores condiciones que muchos, porque nos informamos o meditando podemos ya experimentar en nosotros mismos. No quisiera entrar directamente al tema, a responder el tema de la inteligencia, y decir algo sobre la creatividad, Ah, sí, sí, porque la creatividad es cuando nosotros lo usamos. La palabra creatividad viene de ser de creador, de crear algo, ¿no? Pero no solo crean pues los artistas, también crean los políticos, crean los empresarios, crean los científicos. Entre los científicos hay gente que es inventor, inventa aparatos, todo es creatividad. claro. Entonces, lo que es admirable no es el hecho de crear, sino el hecho de que nosotros en esencia somos creativos. Entonces no es algo que hay que lograr, casi casi es algo que ponerse a tono con una realidad. La creatividad es muy hermosa. Lo que yo destaco en el libro es cómo la ciencia te explica qué pasa en el cerebro cuando eres creativo. Cuando Ujú. viene esa chispa creativa, esa luz que en una persona, por alguna razón muy oculta, es natural, vienen con ese programa, digamos. En otros tenemos que hacer un esfuerzo. En fin, se pudiera hablar tanto, tanto de esto, pero lo importante es que la meditación, la práctica de meditación ya profunda, bien conocida, sistemática, te lleva a un estado en el cual tu cerebro está mejor disponible para que Para la aterricen creatividad. en ti la chispa creativa, esas ideas, esas luces. No se necesita, evidentemente, ser un meditador, Así Claro, es. claro. pero la meditación te pone en unas condiciones idóneas. Un Mozart no era que posiblemente meditaba, o si meditaba en su estilo, porque meditación te da, es un estado de flujo, de comunión, de Ujú. comulgar con algo, Claro, y claro. un científico, está normalmente buscan la soledad, están solos, Ujú. están ahí dándole vuelta a algo, y de repente, como un Stephen Hawking, el ejemplo que señalo ahí descubre lo que después se conoce como la radiación de Hawking. Claro. Entonces, la creatividad es muy importante y está emparentada con la inteligencia. Hay una correlación. Miren que nadie se atreve a decir todavía en qué consiste la creatividad o en qué consiste la inteligencia. Son dos constructos para explicar aquello que nos hace tan humanos, pero no se entiende a ciencia cierta. Antes se creía que la inteligencia era, por ejemplo, solo medir la inteligencia lógico-matemática a través El IQ. de Ujú. mediciones, digamos, de test, ¿no? De Ujú. ciertos test. Eso hace 100 años. Y hoy ya eso es algo obsoleto. Eso Claro. nadie le parabola. Claro.
Mire, Netanyahu, que tiene ahí en vilo el mundo entero, mandando, bombardeando a los palestinos, a niños, hospitales, y creyéndose superior, y que le permiten hacer lo que le da la gana, pues no, nadie lo ha ido a sacar con un avión de allá, ¿no? Pero él tiene 190 de coeficiente de inteligencia, Imagínate. 190, Claro, más que Einstein. Claro, Entonces, claro. ¿es inteligencia destruir a los demás? claro, Esa es toda la pregunta. Aquí nosotros abordamos la inteligencia más bien en la línea de los estudios modernos, que también no es completa, que la inteligencia es múltiple. Saber moverte, no sé si usted más bien tenga alguna cuestión, una pregunta ahí, Laurita, de inteligencia, porque abordaba la inteligencia múltiples. Pero antes hablaba de la inteligencia emocional, recién desde hace unos 40 años, con Daniel sí, Goleman, con ajá, el libro, pero cualquiera lo miran a él como que él hubiera inventado algo. No, no, creen que si no pasa por la Universidad de Harvard, nadie ha inventado. Pero inteligencia emocional, inteligentes emocionales, hay muchas personas que han venido a este mundo muy serenos, armoniosos, inteligentes, que te escuchan y que son una fuente de paz, ha habido siempre claro. con Eso inteligencia emocional. lo llamaríamos eso sabiduría. Sabiduría, sabiduría. Más que la Sí, parte de conocimientos claro, académicos, inteligencia, que puedas tener un buen léxico, en fin. Yo creo que la sabiduría la tiene gente a veces que no es letrada, ¿no? Y que tiene eso, ¿no? Un aprendizaje interno muy grande. Y eso no es Netanyahu para nada. Claro, para nada. Habló de la que me llamó la atención fue la inteligencia espiritual, que usted dice, ¿no? Que era la inteligencia de De Jesús. Jesús. Y Ujú. que me parece que es allí donde usted habla de esta inteligencia interpersonal e intrapersonal, ¿no? Que él sí, manejaba las dos. Ujú. sí. Bien, cuando hablo, la verdad que esto de aquí es una manera de abordar el tema. Claro, Es claro, Ujú. un, por supuesto. es un esquema para entendernos. Ujú. A ver, para quienes nos escuchan por primera vez, oyen hablar de inteligencias múltiples, los que han investigado esto, individuan por lo menos nueve tipos de inteligencia. La lógico-matemática es una. Claramente que un Einstein está más en ventaja que nosotros, aunque sufrió al principio para conseguir un empleo, ¿no? No, no lo recién. De hecho, fue a estudiar en una oficina de patentes porque no le dieron empleo en la universidad, porque había Claro. sido un alumno que no había destacado y un comportamiento un poco rebelde. Y sin embargo, mire, él en esa oficina escribió 4 artículos que escribió el tema de los fotones, que dio uno de los artículos junto con el de Max Planck, que es de las fundacionales de la mecánica cuántica, con la cual nunca le estuvo de acuerdo. Los dos de teoría especial de la relatividad y otro del movimiento browniano. Es decir, es impresionante la productividad que tuvo un joven de 24 25 años esas, Imagínate. en una oficina de patentes, no en un laboratorio, no en una universidad. Él estaba haciendo un trabajo medio trillado, mecánico, y aprovechaba los tiempos libres. Esa inteligencia lógico-matemática es una y que puede ser utilizada con buenos fines, como también para no, de manera egoísta, ¿no? Pero últimamente se habla de estas dos inteligencias. La inteligencia es la capacidad de interrelacionar con una persona, de escucharle, de ser empático, de sondear dentro de eso, lo que son los maestros con sus discípulos, ¿no? De percibir qué sienten, qué aspiran, qué creen y les alientan, solo desde el testimonio, no, no tanto con la palabra, ¿no? Eso, dicen que un psicólogo puede tener inteligencia personal, un director espiritual, en fin, ¿no? Los Claro. maestros con los alumnos. Y si no la tienes, no estás en buenas condiciones para ser terapéutica, o psicólogo, o profesor, o papá, o mamá. Inteligencia Sí. emocional, digamos, esa interpersonal, la conexión. En cambio, la inteligencia intrapersonal hacia adentro es aquello que tiene la capacidad de sumirse dentro de sí e indagar y conocerse, ¿ya? Entonces, la suma de las dos es lo que se conoce como inteligencia emocional. Ah, ya, la emocional. Emocional. Ok. Puntualizado eso, vale destacar otras cosas muy hermosas. Por ejemplo,
Uno admira aquello que no tiene, que uno no puede tenerlo todo. O sabe surfear, o sabe montar bicicleta, o sabes escalar una montaña, o quizás no sabes hacer nada de eso, pero sabes tocar un instrumento musical de manera maravillosa, o quizás eres tan inútil que ni siquiera sabes eso, pero hablas cinco idiomas con una facilidad extraordinaria. O si no sabes hacer eso, pero a la final, en cambio, eres capaz, sí, de escribir una poesía, o otro, un matemático. Nosotros nos da miedo la matemática, otros en cambio son felices, porque las matemáticas es un lenguaje, nada más que un lenguaje como el lenguaje musical. En todo caso, es inteligencia lógica matemática, es una, en cambio otros, por ejemplo, a Nadia Comaneci. ¿Se acuerdan? Sacó el Ah, primer 10 claro, perfecto en Juegos Olímpicos. Eso se llama inteligencia sinestésica, la capacidad de mover su cuerpo. Oiga, de esas voltaretas que le daba. Uno siente hasta envidia de frente a tanta belleza, o estos bailarines, ¿no? En claro, ballet. Todo eso tiene que ver la inteligencia con el cuerpo. Yo puse el ejemplo un poco de manera provocativa, el de Maradona, en esa inteligencia sinestésica, porque Maradona claro, es una persona controvertida, normalmente señalada como una persona Desadaptada. casi desadaptado, fracasado, Sí, pero no fuimos capaces, bueno, no es que no fuimos capaces, porque hemos disfrutado de su fútbol en su claro. tiempo. Y él tenía una inteligencia sinestésica, pero poco común, Sí, porque su juego era un arte, como el de otros muchos jugadores, un arte, entonces, que requiere muchísima capacidad cerebral de ubicación en el entorno, en manejar el espacio, el claro. espacio. Y se llama, Ujú. ese que domina el espacio, inteligencia sinestésica. Sí, No, todo eso es bello, porque democratiza la inteligencia. Todos tenemos la inteligencia, uno en un aspecto, otro latino, otro. Entonces, no yo porque soy un gran matemático, soy mejor que Maradona, ¿me entiendes? claro. Pongo el ejemplo de él porque él tiene un 10, ¿no? En inteligencia sinestésica. claro, Lo Sí. tiene, entonces es inteligente. Y quizás él ha hecho más bien a la humanidad que muchos inteligentes. Porque él tiene una frase que a mí me gusta, dice, yo he llevado alegría a millones de personas y eso me basta. Y es verdad. Ah, claro, Y otro inteligente diseñando misiles, o claro. diseñando cómo ser más ricos a costa del que el A resto del mundo costa sea más de pobres. tristeza, llanto y claro. pobreza. Sí. De tanto. Claro, Y así así es. puede hablar. Otro aspecto de la inteligencia me fascina, la inteligencia naturalista. Un ejemplo, pero maravilloso, es el de Alexander von Humboldt. Entonces, la vida de él es de una riqueza extraordinaria, porque habiendo nacido tantos millones, él murió alquilando una habitación a los 90 años casi, y todo lo que él iba logrando era para poner a En influenciar a servicio. otros científicos. Cómo la meditación te da ese gusto te conecta con la naturaleza. Porque todo esto son frutos, te Claro, conecta con la meditación. Un buen meditador ve la naturaleza con reverencia. Y me da la impresión que Alexander von Humboldt vivía en esa conexión con la naturaleza, a claro. ese nivel tenía una pasión única. Alexander von Humboldt no sabía seguramente patinar, no sabía hacer operaciones matemáticas, pero qué hombre más lanzado a la aventura. Hablando de la inteligencia naturalista, se puede hablar de tantas cosas, pero el meditador, tú no necesitas saber todo eso. Tú meditas y le vas a dar a tu vida una riqueza diferente. No va a ser monótono, no va a ser rutinaria, no va a ser apagada, no va a ser solo de sobrevivencia. Hay cosas que nos pueden alegrar la vida, cosas mínimas, pequeñitas. Entonces, esa inteligencia naturalista es conectarte, no va a decir al chimborazo necesariamente, pero con tu perrito, con tu gato en Ujú, tu casa, ¿no? ujú. Tú estás sufriendo tu dolor, pero acércate a tu perrito, tu gato, que tanta vive su melancolía, su tristeza, quizás. Anda, entrégate. Esa es la naturaleza. Claro, naturaleza humana también. Entonces, no Claro, es algo romántico, es algo poético, es algo, todo eso se afina. A la meditación tan enriquece la vida, pero a todo nivel, a sí. todo nivel. No te Así hace, es, no Santiago. te hace perfecto, no te hace intachable. No, porque ¿No? somos limitados, pero le da sabor a tu vida. Y lo que hablamos de la naturaleza, pero lo hablamos del lenguaje también y de muchas cosas, Sí. ¿no? Bien, ahorita, entonces usted me había hablado de inteligencia espiritual. Yo soy el que provoco. Bueno, ¿dónde lo pones a Jesús, digo?
Entonces yo te hablo de inteligencia espiritual. No sé si alguien más lo haya hecho, pero es que nada está escrito. Yo creo que puede ser un abanico de mayor tipo de inteligencia, pero porque Jesús definitivamente, más allá de lo religioso, Jesús es una figura pero maravillosa, de una diafanía, de una pureza, de una perfección increíble en el uso de la palabra. No te da consejos morales mayores, no, 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 No no juzga, no claro. juzga, no es estentorio, ¿no? Sino que eh, te dice con una frase un montón de cosas. Por ejemplo, se encuentra con Saqueo, este famoso usurero, y a Jesús se daba cuenta que lo miraba. Ese hombre que tenía tanta plata se sentía miserable por dentro, por lo menos envidioso, celoso y por lo tanto también curioso. Claro, no era del grupo de Jesús ni de los seguidores, de lejos lo miraba, se subía a un arbolito porque era pequeño de estatura, dice el Evangelio, Sí, a un sicómoro, un árbol un fuertecito árbol. grande, y ahí subía a verlo. Entonces, que cada vez que pasaba para una fiesta, para él, ahí venía. Mire, Dios transformando sus corazones, solo con su paso. Sí, eso me maravilla. Es solo irradia su luz, solo Él es. Jesús solo es Él, nada más. Y me parece que es la mejor predicación. Y Sí, este usurero, seguramente para él era una fiesta, un baño de alegría se renovaba mirándolo a Jesús, porque Jesús que pasaba cerca se daba cuenta, ya seguramente lo tenía chequeado. Baja, Saqueo, que hoy me hospedo en tu casa. Lo que el otro no se atrevía a acercarse seguramente porque no se consideraba digno, Jesús enseguida lo invita a ser parte de su grupo. Baja, Saqueo, hoy me hospedo en tu casa. No solo que voy a estar cerca de ti, tú vas a ser mi anfitrión, me vas a servir comidita, me vas a preparar un lugar donde dormir yo y mis discípulos. Y podemos imaginarnos cómo estaría este hombre. Y cuando él apenas entra, sin que Jesús le haya reprochado nada, dice, Señor, voy la mitad de mis bienes la voy a regalar a los pobres. Y si alguien le ha afectado en algo, le voy a devolver 4 veces más. Jesús añade, hoy ha entrado la salvación a esta casa. La salvación es la salud, es la misma palabra, salve, salud, salvación es lo mismo, la salud. Es decir, este hombre va a comenzar a saber lo que es la vida de verdad. Entonces, ujú, tiene alegría, tiene regocijo en su corazón. Antes tenía plata, pero era triste. claro. Entonces, por eso digo que Jesús es una persona maravillosa. ¿Eso qué es inteligencia? Lógico, matemática. Que Jesús tiene una No, conexión de un sabio, de una sí, sabiduría purísima. claro, claro. Entonces, Amorosa, claro. sí, hay gente que no puedes encasillar, que van más allá, que Sí, engloban todo y más. Entonces, hablar de la inteligencia, y para mí va de la mano siempre cualquier desarrollo de cualquier capacidad con la alegría. Si no te da alegría, no te sirve de mucho. Para sí, mí, las cosas tienen que ser una celebración. Esto que estamos haciendo es una celebración. Las veo allí, ¿me claro. entiendes? Si no te da alegría, si no te celebras cuando tú estás comiendo, por ejemplo, decir, ay, esta comida, no. Ah, sí, O si tú crees que no tienes que hacer una oración, si uno ve dentro del plato y está contento y alegre, ya está agradeciendo. claro. Ya está agradeciendo de manera implícita, aunque no se persinaron, cuando tú comes con una actitud. Y así en todo. Entonces, hay tantas cosas bellas. La meditación te ayuda a que eso sea una realidad en tu vida. No, no, no te añade nada, no te quita, sino que te despierta a lo que ya eres. Y cuando aquí abordamos el estudio que la memoria, la concentración, la creatividad, la neuroplasticidad, la metacognición y otras cosas, las abordamos por separado para poderlas abordar. Pero Claro, somos pero un está solo todo, claro, misterio, Pero está está todo todo integrado, conectado, claro. integrado, todo integrado. claro que sí. Y de hecho esas divisiones no existen en nosotros. No, pues, Están ahí, no, no así es, existen. Nosotros para entendernos le ponemos etiqueta, pero somos una sola realidad. Claro. ujú, sí, Claro, totalmente, y justamente esta inteligencia, estos diferentes tipos, bueno, digamos que estas inteligencias son hacia afuera, se podría decir, ¿no? Pero luego usted habla de esta metacognición,
que es más bien hacia adentro, ¿no? Es, eso me gustó, esto de observar nuestros pensamientos y que es la meditación, justamente, ¿no? Ese observar cómo estamos pensando, qué estamos pensando, esos pensamientos que se repiten, todo esto, ¿no? Y que uno los va dejando que pasen y va entrando en este proceso de meditación. Pero también, esto ya hablando como de la técnica, ¿no? De cuando uno está meditando, pero en la vida eso se traduce luego en nuestro día a día de observarnos, ¿no? De cómo estamos, cómo reaccionamos ante las situaciones, cómo pensamos, y uno se va dando cuenta de que, ay, ¿yo por qué estoy en esto, ¿no? Y le estoy dando y dando, a veces uno le está con Rumiando. esta rumiación, ¿no? Entonces, esa también es un fruto que nos da la meditación, esta capacidad de poder observarnos, lo que decía Lorena hace un momento, que existen personas que no están conectadas con sus sensaciones, con sus emociones. Y justamente eso es lo que nos regala la meditación, ¿no? Esta práctica de poder saber en qué estamos, ¿no? Por dónde estamos. Y después de todo esto se va derivando también en el aprendizaje que usted decía, en la conciencia, tomar conciencia, ¿no? La concentración, que justo usted hablaba del libro del padre Dávila, ¿no? De la concentración y meditación. Si no hay concentración, no hay meditación. ¿Y cuánto cuesta concentrarse, ¿no? Sobre todo ahora eh, que estamos tan hacia afuera, que todo es hacia afuera, Inmediato, claro. además todo es ahí. Entonces, ahora escuchaba a una, no sé si es de estos que comentan la política y esto, y entonces ella decía que hace unos años tranquilamente la gente se sentaba pues a leer el periódico o veía un noticiero y todo era como en más calma, ¿no? Y uno alcanzaba a procesar todo lo que estaba sucediendo, pero que ahora hay una invasión realmente, Lore- ¿no? Hiperactividad, Por hiperinformación. todos los lados. O sea, si uno, por decir, uno dice, yo no veo noticias, yo no leo el periódico, no estoy en las redes sociales, pero uno conversa con alguien Y ta, ta, y ta, ta, ya ta, ta, ta. le dijo todo lo que pasó, no solo aquí, sino en la China, en Chile, en todo el mundo, ¿no? Y entonces eso como nos va agobiando que cuando uno se sienta a meditar, la mente está... Entonces, ¿cómo cuesta realmente ir hacia adentro, ¿no? Entonces, y entonces uno va tratando durante el día de irse despegando de esas situaciones como para poder sentarse ya en un momento o meditar temprano en la mañana donde todavía uno no se ha conectado con el Claro, mundo así es. y entonces Yo no me arriesgo, yo es más en la fácil, mañana claro. es donde medito. Si ya uno con lo que uno tiene en la cabeza es bastante, ¿no? Las preocupaciones, el día a día, pues, ¿no? Entonces, ya de por sí, ahora imagínense toda esta invasión de cosas que hay. Entonces, yo decía, claro, mira, esta chica, yo no sé si sea meditadora o no, pero hablaba de esto, ¿no? Ella es más bien de comunicación y todo eso. Entonces decía que realmente era difícil procesar todo esto que está pasando. Entonces, hoy día es una cosa, mañana es otra. Esto y todas estas, porque Claro, hablaban de las narrativas que se instalan, ¿no? De ahorita están hablando de esto, están hablando de otra cosa. y Te hablan pasa, y de esto, pasa, y pasa, y te, pasa, y te pasa. hablan de esto para que no hables de lo más importante, a ver. Exactamente. Claro. Eso, y si no todo va tan rápido, invadieron Venezuela y ya, de ese tema están tocando ya dos Ya cosas. nadie habló de eso. Ya nadie más habló de Y eso. Entonces está Fue noticia 2 los días. incendios forestales de Chile. Yo, La, yo, yo decía ayer, a mí me siento inclinado por la realidad, ¿no? Nacional, realidad mundial. Soy tentado por estar investigando. A veces yo digo, cada uno tiene una capacidad, yo no me he metido en ese campo porque hay que tener pues la vocación, ser llamado, la estructura, está nerviosa, digamos, Claro. sí, ¿no? Para abordar eso. He pasado por algunos roles, pero yo digo,
qué es más? Es tan coyuntural, tan pasajero esa noticia que es absurdo gastar mi tiempo, digo, leyendo eso. Pero yo, por ejemplo, te leo, aquí tengo bueno, un librito, ¿no? Por ejemplo, este libro que es escrito por Francis Collins. Ujú. Él es un médico, pero no un cualquier médico. Él dirigió el proyecto Genoma Humano. O Ah, sea, sí, tuvo sí. a su cargo Collins. 2.000 científicos para descubrir el genoma humano. Pero recién el año pasado renunció, tuvo en el cargo como unos 15 años desde Obama. Era el director del Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos. Él es un Imagínate. creyente, es científico, genetista además, y es creyente. Y este libro no es que es un testimonio, pero dentro de un contexto biográfico sí de él, pero científico, argumentado. Este librito, esta información que tienes aquí, te dura muchísimo más que una noticia, que se Claro, recicla cada día. por Pero si supuesto. tú te coges un libro de ciencia, esa te dura más todavía, porque la matemática, ¿no? Entonces, yo digo, ¿a qué le dedico más tiempo? A esto coyuntural, ¿no? Que es tan cambiable, tan manipulable, porque nos crean relatos, vivimos de relatos y Claro, no así de es. datos. Y la gente le gusta vivir de relatos y de cuentos, y no, o sea, así nos ha manipulado. Pero en todo caso, esto como solo para aportar esta reflexión que hace usted, ¿no? Pero ya volviendo a la práctica, mire, la importancia de hacerse un hábito. Como tú lo decía, Lorena, yo no me expongo, yo me levanto y hago mi rutina de yoga y de meditación. Eso es lo que importa, porque la meditación te da la capacidad de discernir, ¿no? ¿Qué debes escuchar, qué no? Claro. ¿Cuánto tiempo? O, por último, Sí. si te aventuras a dejarte influenciar más, sabes que estás tomándote un recreo, si cabe el término, pero no es lo Sí. tuyo. Vas a verte una película, escoges la película que tú construyes, no estás inerte pasivamente viendo cómo se matan ahí la gente en la televisión, una novela, ¿no? Escoges con criterio tus películas que te van a edificar o a reforzar tus conocimientos. Lo importante es hacer el hábito de meditar y ojalá no desperdiciar el tiempo en estas cosas tan intrascendentes. Lo del periódico, yo era de los que leía el periódico, hace 20 años sí. Bien, y leí a algún político, algún comentarista, y después este mismo, 5 años después, está hablando lo contrario a lo que le decía ahí. Se había cambiado de grupo, ahora se cambian apenas lo Cada se lee y cinco ya se minutos. cambian. Entonces, es un mundo de loco. Entonces, uno está más consistente con su ideología que aquellos que viven de eso. Así es. Claro, Así que hay que estar atento, pero bueno, yo no creo que ese sea el inconveniente y no creo que hoy estamos peor que antes. Yo creo que siempre el hombre ha tenido su distracción de un tipo o de otra. Pero eso no puede ser pretexto para nosotros no poder, digamos, hacer nuestras prácticas. Eso es verdad. Así O sea, es. tú tienes que sentarte, Eso es lo que... meditar y punto. Y la vida pasa, es pasajera. Entonces lo importante es que no detener, no perder el tiempo en muchas cosas. Y si no, aprovechar, porque el viaje es corto. Sí. Y si uno se cuidara solo para no contaminarse tan fácilmente de tanto ruido, de tanto egoísmo, de tantos modelos donde la mentira impera, donde la atracción está al orden del día, donde la mentira, en fin, ¿no? En todo caso, fuéramos más felices, pero nosotros decidimos si nos contaminamos o no, qué claro. comida comemos, ¿no? Sí. La gente por el oído, por la vista, pero tener un refugio, un estado, porque no solo se trata de meditar, sino que también crearte un entorno en el cual puedas estar Claro, contigo. claro. Nosotros estamos volcados hacia afuera, queriendo conocer cosas de esa escucha, de esa invasión de estímulo. Pero justo destacaba usted que en la meditación miramos hacia adentro, o sea, hacia adentro. O sea, no solo el cerebro es algo que está volcado hacia afuera, sino también hay algo que se llama un sexto sentido, incluso desde el punto de vista somático, de sentir el cuerpo, ¿no? Eso se llama propiocepción, o sea, Sí, Ujú. nuestro sistema nervioso está adaptado para conectarse con el mundo externo, pero también con su mundo con uno interior, mismo. porque claro, eso contrario no podría sobrevivir. Claro, Nosotros estamos adaptados a un cuerpo, caminamos, el cuerpo no es una cosa ajena, estamos incorporados, nuestro cerebro y el cuerpo caminan juntos. Y eso parece tan normal, pero hay un caso dramático, por ejemplo, que quieren leerlo, vayan al libro
de Oliver Sacks, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Ella perdió Mm. esa conexión con su cuerpo y ella, para dar un paso es como dar un paso con un exoesqueleto, como una cosa ajena a él. Esa conexión es gracias a un sistema nervioso que se llama propiocepción, ¿no? Que te Sí, hace sentir un sexto sentido, literal, ¿no? Sexto sentido en el sentido físico, físico. todo, ¿no? En todo caso, pero eso que pasa con el cuerpo pasa con la mente. Nuestra mente también puede pensar sobre los pensamientos. No, no es tanto un sobrepensar, no es un rumiar, No, es el estar atrás como testigo de lo que eres tú. Es como que testigo. tu mente está pensando algo, pero hay un yo detrás de esa mente que está dando cuenta qué piensa tu mente. Entonces, en el estado de meditación profunda, tú no te involucras en tus pensamientos, no eres víctima de ese, pero estás en un estado sumamente interiorizado que eres, te conviertes en el testigo de todos tus procesos mentales, sin que eso te perturbe. Se llama metacognición. Ese término no existía hace 40 años, pero como experiencia, esto existe desde hace miles de años entre los místicos, desde Claro, miles. así es. Y esa es la manera de leer la mente, ¿no? Tu propia mente, conocerte. Y leer la mente del otro, cuando le decía que la persona que es empática intuye, siente. En ese sentido decimos que leemos la mente del otro. Bien, y tú desde cuando se para de un gesto en el rostro, sabes lo que hay en esa persona. Ujú. Sabe su mundo si está frustrada, si está con miedo, si siente rabia. Un terapeuta eso lo siente enseguida, pero si es que trabaja con él. La meditación te pone en un estado empático, es leer la mente del otro, un estado empático, pero pues, porque parte de una realidad interior. O sea, el terapeuta está Así para es. servir, es para sanar. Y cuando tú vas a sanar, tú aprendes que cada persona es única y cada persona tiene que adaptar lo que eres tú, ¿no? Él es el centro de atención. En todo caso, yo digo, eso te lo da una persona, si no tienes empatía, si no medita profundamente, no desarrolla esa capacidad de leer la mente del otro, ni siquiera de sí mismo, no puede hacer todo el bien que podría hacer. Claro. ¿Sí tú entiendes? Lo Esa es la mismo metacognición. me ha pasado con pacientes. El Claro. paciente que si no medita tiene una vida meditativa o una sensibilidad especial con respecto a la parte interpersonal, su profesión es de ámbito social, por decir. Otro paciente que es la parte financiera. Y es tan diferente cómo pueden desarrollar en la terapia. Primero, decirte las cosas. Entienden mejor las personas que están ligadas a profesiones sociales de servicio o personas más inteligentes, más sensibles, y los otros que sin ser, o sea, siendo personas de éxito o que están bien en sus profesiones, no pueden captar lo que tú les dices, no pueden captar lo que ellos sienten y transmitírtelo. Entonces, también en los pacientes uno ve quiénes van a salvarse, quiénes quiénes van, hablando del salve, ¿no? Quiénes van a poder cambiar su vida porque hicieron un clic, hicieron la empatía con el terapeuta y entendieron. Y quiénes pueden estar perdidos, salirse de la terapia. Es más probable que se salgan que seguir de largo sin hacer clic. Eh, entonces también pasa con los pacientes, ¿verdad? Hasta la persona que va a pedir ayuda puede ser más empático o no con lo que le plantea el terapeuta, el médico, qué sé yo, que si no eres eh, más que meditador, como decía usted, hay una sabiduría que te da la vida, que si hiciste resiliencia a pesar de los traumas, que si fuiste capaz de superar cosas, te hace más sensible y más capaz de salvarte tú mismo, pero que puedes escuchar a alguien que tiene las cosas más claras y tú dices, oh, por ahí no estaba tan perdido o perdida. Entonces también en la vida diaria uno sí se encuentra también con gente que si no ha sido meditador, sí es creyente, sí se identifica con la naturaleza, sí hace cosas sensibles y eso hace que
tengan pues su Más salvación, apertura. ¿no? Y más apertura a lo que uno puedan, dice. puedan, pueden ser receptivos, ¿no? Hay que ir a la base. Para mí la base, si enseña el librito, el volumen uno, ahorita que tiene ahí, ahí dice eh, conciencia corporal. Claro, El yoga, la meditación comienza por algo físico. Nosotros tenemos, nuestra mente y nuestro espíritu no están separados del cuerpo. No, Entonces, lo primero es tener conciencia del cuerpo, la importancia del ejercicio. El ejercicio es fundamental, la postura estática, cierto movimiento, o los psicofísicos. Comienzas por ahí y vas desarrollando. Ya por ahí comienza la metacognición y vas interiorizando poco a poco, controlando el respiro. No hay un guión para esto, no hay un guión. El único guión es lo que hablaba usted. Conócete más a ti mismo, conéctate con tu ser. Esa es la metacognición. Es lo que ya dijo Sócrates. Hombre, conócete más a ti mismo. No solo conoce el objeto, las noticias, indaga sobre ti adentro. ¿Quién eres? claro, Y la meditación te hace conocer. sí. Bien, miren, no sé, hay tanto que abordar, pasamos de una cosa sí. a otra. Ahorita vamos a ya ir cerrando. Entonces, quiero hacerle una pregunta. De este libro, el primero, digamos que su idea central es la conciencia corporal, ¿no verdad? Y aquí habla de la técnica, ¿no verdad? Sí, De la técnica para entrar en esa conciencia corporal, para entrar en la meditación. Digamos que eso sería como el fruto más importante del primer libro, creo yo. Pero de este segundo libro quisiera que usted me diga cuál es el fruto que usted considera más relevante, más ya. importante de... Podemos mostrarlo porque, para que la gente le vea el libro de frente a Claro, él claro, ahorita. Sí, el el primero. primero. Sí, yo me refería, mire, el arte de meditar y sus frutos, o sea, la meditación es un arte. Es decir, más que técnica, hablo del método, porque el método requiere técnicas, como te sientas, cómo observo el respiro, pero es el método, es el camino que tú Ya. sigues. Entonces, eso está en el primer capítulo, Ajá, pero bajo, entonces, el arte de meditar y sus frutos, el nombre de la colección, que son 4 tomos. ajá, exacto. ¿Por qué? Porque el meditar te da frutos a nivel de tu cuerpo, un cuerpo más flexible, más saludable, que digiere mejor las cosas, ¿me entiendes? Más vital. En Ujú. todo caso, eso es la práctica del yoga y la meditación, no es una disciplina solo religiosa, espiritual, como la gente cree. Claro, Es para tu bienestar, tu salud, tu conciencia corporal. Para mí que la base del resto es como cuando construyes un edificio. Los cimientos es la meditación, la planta baja, la conciencia corporal. El primer piso es la inteligencia emocional. ¿Para qué? Porque no solo es bueno tener una salud física, sino saber relacionarte, pues, no explotar en ira, no dejarte llevar de la tristeza o del miedo, ¿no? Vivir claro, en armonía, estar motivado, tener autoestima. Esos son frutos de quien medita. claro. Ya, ese es el volumen uno, ¿no? Y el sí. volumen 2, ahora mirando el Ujú. volumen 2, tiene igualmente, dice, el arte de meditar y su fruto. Porque el arte tú requieres la guía, por eso en el primer volumen, en el primer capítulo te dice cómo meditar. Claro, Pero no se trata de leerlo, es solo aprender a meditar es un proceso. A claro. meditar se aprende meditando, no hay otra manera. Practicando, claro. Claro, como que alguien que hace sillas, mientras más sillas hace, mejor le resultan, ¿no? Y cualquier arte, el pianista, aunque tenga el dote, hasta Beethoven y Mozart eran genios Había y que tenían que practicar. practicar. Lo mismo, alguien que quiera practicar, realmente saber meditar, tiene que meditar y todos los días y toda la vida. No hay otra manera. En todo caso, en este segundo libro, que difiere un poquito del resto del libro, porque aquí yo aproveché el tener la información de una manera también coyuntural, digamos, de lo que dice la neurociencia, tanto en el campo de la creatividad, de la memoria, de la concentración, neuroplasticidad, todos estos neurocientíficos te hablan de la importancia del yoga y la meditación. Entonces yo lo que hago es, en base, desde mi experiencia, como un testimonio, mira, decirte, pero sí, y justamente aquí están estas dos cosas que se empatan. La Claro, meditación que te ofrece esto
Y los científicos dicen, mira, te sirve para la parte cognitiva, desarrollar tus facultades cognitivas. Nosotros somos multidimensionales, tenemos un cuerpo, tenemos emociones, o sea, la parte emocional y la parte cognitiva son las dos cosas que tienen que ver con la cabecita, con la psicología. Bueno, todo tiene que ver con el cerebro que administra la parte física. Pero hablando del punto de vista de la psicología, ¿no? La parte emocional y la De lo parte intangible, cognitiva. claro. Claro, lo emocional y lo cognitivo, ¿no? En este habla de lo cognitivo, las facultades, memoria. Y todos los otros hablan, por ejemplo, el tercer volumen es mirar con nuevos ojos, la creación, la riqueza, lo que es la riqueza, enriquecer la vida, ¿ya? Y el último habla de, el cuarto volumen, que estos dos están inéditos, todavía no se han escrito, digamos, no se han publicado, está escrito, habla de lo que normalmente es de desarrollo humano y espiritual. Cómo la meditación te hace una persona agradecida con la vida, con Dios, con los demás. Porque tú eres lo que eres gracias a los demás. Te has enriquecido porque has leído un libro, porque alguien te dio un abrazo, porque alguien te comprendió, porque alguien te dio un consejo, porque alguien te guió, alguien te enseñó, alguien te abrió el apetito de algo. Tú debes ser agradecido con lo que te pasa. Te tropiezas, no te quebras el brazo, te ríes y, ¿me entiendes? Porque la vida te Claro, dio experiencia. Acá te votaron o no te apreciaron, pero acá te valoraron. O sea, la riqueza es otra cosa que tener plata. Entonces tú eres agradecido, eres generoso, por lo tanto, una persona agradecida. No, tú no encuentras una persona que sea agradecida y que no sea generoso. claro, Porque la gratitud ya es un signo de ser generoso. ¿Se acuerdan los 10 leprosos? Todos curados, solo uno vino a dar gracias. Pero otro sensible. Y el que es generoso y agradecido está contento. Está contento siempre. O sea, para mí uno de los signos de que estás bien espiritualmente es de que estás contento. No digo hecho una fiesta ya así Claro, eufórica, sino claro. bien Es esa preocupante. alegría interior, ¿no? no la, Contento, estás claro, contento. no la algarabía, Estás satisfecho contigo, eres feliz. Entonces, es un fruto de la meditación. En todo caso, quiero decir que un fruto, si hay un fruto, es porque están los otros presentes también. Claro, Viene como toda la frutería junto ahí, ¿no? La paz y el amor. En claro, todo caso, sí, sí, te hace delicado eres una persona que reverencia la naturaleza de una manera poética. Tiene reverencias de la naturaleza porque todo es un lenguaje de Dios. En sí, todo caso, no es un Dios del templo nomás o de los días así religiosos, sino que está presente en tu vida. Para mí Dios es un Dios de la vida. Y en estos 4 volúmenes yo trato, me parece haber cubierto, si no todas, la gran gama de dimensiones en las cuales el hombre se puede realizar o crecer gracias a la práctica del yoga y la meditación diarias. O sea, yo lo que escribo es un libro para motivar a que la gente medite. No tiene otro pretexto, pero no lo hago de una manera irresponsable, no lo hago de una manera así muy, muy light, no. Yo investigo también para que sea respetable los argumentos también, ¿me entiendes? Yo no quiero claro. a alguien decir, ah, ve, mira, a mí va bonito, mira cómo me pasa. No, no, no quiero darle mi receta. Yo quiero que la persona tenga motivos para que, oye, hay que meditar. No es Ujú. necesario. Es urgente, se nos está llevando la vida en peso y no. Entonces, eso es justamente era lo urgente. que iba a decirle, que cuál sería su invitación, ¿no? Para que la gente empiece a practicar la meditación, pero bueno, ya lo está Bueno, diciendo lo justamente. primero, lo primero que compren los libros para que sepan de qué Así estamos es. hablando, Claro, leerlos. porque no hay un párrafo, no hay una palabra que no haya sido puesta allí, porque además de escribir yo me paso un año puliendo, de manera que la persona sienta que yo le estoy hablando, ¿me entiende? Ahí, Así es, quizás, que es lo que quizás yo sea, decía al principio, ¿no? Los libros están hechos para que Para entender para todo. entender todo, o sea, están muy, muy claros, directos, y como usted dice, como que si usted estuviera hablando ¿sí? Lo ideal es eso, Directo. entonces, Laurita, que la gente tenga quizás un primer contacto con el libro. Después esas 10 personas vayan donde ustedes, porque si están por ahí cerca, ¿no es claro, cierto? Yo le puedo mandar algunos libros, entonces, esa persona tiene el libro, se motiva, ¿dónde puedo aprender? Acá pueden aprender. Y después, ah,
bueno, podemos tener un encuentro un poquito más, yo puedo ir. Claro, Claro, Hablando de algo doméstico de vuestra ciudad, pero claro, así es. en general, pues, en cada ciudad, yo tengo en las ciudades importantes personas a quien referir. Vaya acá, hable con esta persona. O claro, sea, Claro, si esto, hay personas que nos escuchan y que quieran aprender esto, venga, haga el, compra el libro y después si quieren aprender, quieren realmente crecer. Yo hoy día he atendido una persona, ayer otra, personas que me encuentro de manera fortuita. Lo importante es practicar y al principio necesitas una guía, porque el arte implica el método, la guía, sobre todo al principio, y la práctica. Por eso es arte. claro. Entonces, tendrían en el libro como una guía inicial. Luego, pues ya en el caso que se van donde ustedes, ¿no es cierto? La práctica, lo otro, ¿no es cierto? Y el método es lo que se va aprendiendo como en el proceso, vas poco a poco entendiendo. Esa sería mi recomendación. Aquí despidamos el capítulo de hoy. Muchas gracias, Edgar, por todo este conocimiento que nos ha dado el día entregado, de hoy. claro. Y bueno, pues a las personas que nos están viendo, recomendarles los libros. En cualquier En parte, cualquier plano del país pueden mandarme un mensaje por WhatsApp allá. a mi Ok, teléfono. En ya. todo Claro, caso, dentro del país para mí es fácil hacerle llegar. Por Servia Entrega normalmente. Un abrazo, Lorena. Gracias, namaste. Laurita, también la invitación y que pasen muy bien. Una buena tarde. Muchas Gracias. gracias. Buenas Pase Chao, feliz. noches. padre. Buenas noches.